Y continuando con esta edición en vivo de la CNS en este comienzo de semana, así como ocurrió cuando pasaron justamente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, habíamos conversado con Juan Ignacio de Meglio, quien es gerente de Asuntos Públicos de la consultora Llorente y Cuenca, a quien nuevamente estamos en contacto luego de lo que ha sido el debate, Nacho, y que, te ha tocado estar presente, viviste cómo fue el clima con la presencia de candidatos y de actores políticos, y cómo podemos resumir un poco ese primer aspecto. Buenas noches, antes que todo. Bueno, buenas noches y gracias por la comunicación. La verdad que cuando hablamos de un debate presidencial como el que fue ayer, no se pueden decir cosas más que positivas, ¿no? Un debate legitimiza la actividad democrática, es muy sano para la democracia. Y se vivió ese clima verdaderamente ayer en la Facultad de Derecho, ahí en la Universidad de Buenos Aires. Por momentos hubo climas de risa, por momentos hubo climas tensos, sobre todo entre los dos principales candidatos a la presidencia, que es Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y lo que fue, si tuviese que definir el debate, yo lo vi como si fuese un reflejo de lo que pasó en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es una elección totalmente polarizada, ¿no? Los dos principales candidatos obtuvieron más del 80%, y eso se notó en el debate. Había 6 candidatos en el escenario, pero verdaderamente fue un debate entre los dos principales, y el resto, tuvieron algunos sus momentos de brillar, digamos, como alguna acotación ácida de expert, o algún chiste del Caño o alguna metáfora del Caño, pero realmente el debate se dio entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y eso se notó, digamos, en un clima bastante tenso incluso entre ellos dos. Claro, ¿y cómo fue un poco el después? Sabemos que estuviste presente un poco, no sé si es la zona de prensa directamente, pero bueno, rodeado de periodistas, de consultores propiamente dicho. También, por ejemplo, en ese clima apareció la figura de Sergio Massa y de otros actores políticos. ¿Cómo fue un poco en lo inmediato el después del debate? La verdad que el después te marca también un poco el clima que se vivió dentro del auditorio, y cuando uno ve las personas que estaban presentes en ese auditorio, también demuestra un poco quiénes forman parte de cada uno de los equipos y quiénes tienen verdadera relevancia dentro de los equipos. Como decías vos, Sergio Massa estuvo dando varias notas a la prensa, pero así también varios dirigentes de la Cámpora. Cuando hablamos del sector de Mauricio Macri, estuvo presente Miguel Ángel Pichetto, que candidato a vicepresidente, estuvo dando varias notas también a la prensa. La figura de Patricia Bullrich como una de las principales voceras de campaña de Mauricio Macri, también se vio eso dentro de la sala de prensa. Analizando un poco el debate en sí, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero si lo tuviesen que comparar con el debate que se dio en Santa Fe hace unas semanas, este debate lo vi un poco mejor a Mauricio Macri, más sólido en su exposición y manejando el timing y los tiempos del debate, y un Alberto Fernández un poco más nervioso y teniendo que salir a responder las acusaciones que hacía Mauricio Macri. Lo que vi en Santa Fe, o lo que se vivió en el debate que se dio en Santa Fe, fue realmente lo contrario. Fue un Alberto Fernández que lideró el debate y un Mauricio Macri que se vio y se notó nervioso y contra las cuerdas ante los constantes ataques de Alberto Fernández. El día de ayer, la retórica y el discurso de Mauricio Macri se notó mucho el nosotros y ellos, ¿no? Nosotros somos esto y nos diferenciamos de ustedes, que son aquello, digamos, el kirchnerismo, el populismo, la corrupción, y creo que Alberto Fernández por momentos no pudo salir de ese juego, y momentos también de lucidez de José Luis Espert, por ejemplo, que ante un debate totalmente polarizado entre dos candidatos, supo encontrar su espacio y meter sus latiguillos, por ejemplo, diciéndole, abrácense, ustedes son lo mismo, son parecidos. Pero eso es lo que se vivió ayer, y entendiendo un poco también
qué es un debate realmente, ¿no? Que es una situación de comparación explícita totalmente, donde están los 6 candidatos y las personas y el espectador pueden ver realmente al mismo tiempo a los 6 y comparar entre ellos, y también la lógica de la comunicación negativa entre ellos, ¿no? Es ese momento donde los candidatos pueden diferenciarse de los demás y también resaltar sus cualidades y además resaltar los que ellos piensan que son las debilidades del resto. Claro, Nacho, vos recién hablabas de tratar de entender o lograr entender justamente qué era un debate. Y en lo posterior mucho se habló de quién había ganado o quién estuvo más preciso. ¿Cuál es el análisis real que debería hacer el ciudadano que este domingo va a ir a votar de ese debate? ¿Realmente hay uno que gana y otros que pierden? Se destacan, como también se habló en su momento, las respuestas tal vez que hubo, no solamente en el diálogo, en el boca a boca, o las consecuencias con la prensa, sino también cómo se manifestaron las redes sociales. ¿Dónde está, digamos, lo jugoso para un analista, y en este caso obviamente es lo que te toca de cerca, en cuanto al debate? ¿Qué es lo que hay que destacar verdaderamente? ¿Quién ganó y quién no? ¿O qué, justamente? Yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Y eso también lo tenemos mucho los argentinos, lo traemos del fútbol, ¿no? Queremos todo el tiempo encontrar un ganador y un perdedor, y realmente yo creo que en los debates lo que gana es la democracia, claramente, donde un país que no tenía historia de debates, este es el primer debate, el segundo debate en una elección presidencial que se hace a partir de una ley. Hoy debatir, los candidatos están obligados por ley a debatir, me parece que eso es muy sano. Si tuviésemos que analizar cómo impacta esto, o cómo podría impactar esto en una elección, en la elección del próximo domingo, yo creo que hay vastos estudios que demuestran que los debates no suelen cambiar demasiado la tendencia del voto, sino lo que hacen es reafirmar realmente las tendencias que hay. Y en ese sentido yo creo que los debates les sirven a los candidatos para reafirmar y retener a los votantes que ya tienen, y sobre todo apuntar a los indecisos, porque esos van a ser después los que puedan llegar a tomar una postura o no a partir de un debate televisado. Ahora pensemos que en la elección de las PASO los principales 2 candidatos obtuvieron más del 80% de los votos, y el tercer candidato obtuvo un 8% de los votos. Entonces no hay demasiado indeciso como para poder ganar demasiada cantidad de votos, y eso también se vio en la postura de Alberto Fernández, ¿no? Entendiendo que ganó por casi 17 puntos, sacando el voto en blanco, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es como jugar, y vuelvo al fútbol, ¿no? Es como cuando uno juega de local, digamos, en una Libertadores, con un empate me voy contento, digamos. Claro, y en ese sentido estamos hablando de lo que sucedió, el debate presidencial, y te quiero preguntar lo que no, que tiene que ver con el candidato justamente a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso también considerás que por ahí las elecciones del domingo va a tener injerencia, o también se compara con esto que decías, que la realidad va más a afirmar a los votantes que a lograr captar esos puntos de diferencia, o achicar en este caso la brecha? Mira, a ver, la provincia de Buenos Aires, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, se gana por un voto. Claro. Ni siquiera hay una posibilidad de balotaje, porque en el sistema electoral de la provincia no hay balotaje. Y ahí hubo una gran diferencia, digamos, entre Kicillof, que fue el candidato más votado, y María Eugenia Vidal, que creo que va a ser prácticamente imposible de revertir de cara al domingo. A las nacionales es otro tema, porque bueno, en las nacionales sos presidente con el 45% de los votos, o con más de 40 y sacándole 10 al segundo. Lo que intenta hacer Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, de cara a octubre, es llegar a un balotaje, forzar el balotaje, para que Alberto Fernández no supere ese 45% de los votos. Ahora, ¿cuál sería la única manera de que eso suceda? Es ampliando la base electoral. De tal manera que si más cantidad de gente vaya a votar, Alberto Fernández, con la cantidad de votos que sacó en las primarias, su porcentaje disminuiría. ¿Sí? Ahora hay que entender que esa gente debería votar a Juntos por el Cambio y no a Alberto Fernández, porque se amplía la base, pero esa gente también podría votar tranquilamente al espacio hoy opositor.
Ahora, ¿cuál es el otro limitante para que esto se pueda llegar a dar vuelta y la elección se pueda llegar a dar vuelta? La participación histórica que hubo, el máximo histórico que hubo en Argentina fue en el año 83, con la vuelta de la democracia, por razones obvias, porque la gente tenía otro interés en ir a votar, obviamente, y ese porcentaje llegó al 85%. Ese fue el máximo histórico que hubo en Argentina. En las PASO votó el 75%. Ahora, si lográsemos llegar a ese 85% histórico, se ampliaría la base un 10%, y ahí sí las posibilidades serían otras. Pero hoy no estamos en el 83%, hoy el voto en contra de Mauricio Macri o a favor de Alberto Fernández, como lo quieras ver, fue un voto claramente económico. Y si vemos qué pasó con la economía posterior al 11 de agosto, no habría razones por las cuales la gente cambie su decisión de voto, ¿no? Porque tuvimos un 30% de devaluación, el dólar se fue a 60 pesos, 6% de inflación en el último mes. Entonces, realmente no veo que haya ningún tipo de cuestión, sobre todo económica, que haga que esas personas que votaron a un candidato hoy voten a otro, digamos. La veo muy difícil. Claro. Bueno, Nacho, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Seguramente la semana próxima, luego de las elecciones, nuevamente establezcamos esta comunicación para justamente conocer el análisis y el balance que realicen desde la consultora en torno a los resultados electorales que tendremos el domingo en nuestro país. Buenísimo, buenísimo, Pancho. Mil gracias por la comunicación, y cuando gusten nos contactamos y hablamos, ¿sí?